Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Todo está en mí, en la vida y en el presente. Yo soy mi mayor energía y seguridad, mi primer impostor y limitante para progresar. Los necesito a ambos. Yo soy uno con todo ello. Esta es una frase que rescato de Víctor Planas. Víctor, empresario, inversor, lanzador de proyectos, padre, deportista, también. triatleta. Buena bio, ¿verdad? Sí. Estoy aquí con Víctor en el programa de alto rendimiento holístico, en el día de cierre, después de 7 días que han parecido, no sé, un mes. Y llegamos a la ronda final, que es una ronda de preguntas y respuestas, que posiblemente sean abiertas, y si son abiertas se escucharán, o posiblemente no, y entonces no se escuchará. Pero igualmente grabamos esta intro de forma que si ocurre, ocurre, y si no ocurre, no ocurre. Entonces aquí voy a ceder el turno a Víctor, que va a formularme una serie de preguntas relacionadas con todo lo que hemos vivido y más. Víctor, Exacto. a la orden. Venga, gracias, Isra. A ver, te voy preguntando, me enrollo un poco, pero bueno, seguro que tú sabes extraer lo importante de cada pregunta. La primera es sobre ti. ¿Cómo has podido llegar hasta aquí en tan pocos años? Es decir, hace unos 10 años, más o menos, estabas en un mundo que, por lo que yo sé, nada tiene que ver con la ayuda a otras personas desde un enfoque tan marcadamente oriental, si bien incluyes lo occidental, ¿no? ¿Cómo has podido hacer este viaje tan importante en solo 10 años? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Este viaje tan bestia. En para mí pocos años, aunque 10 años son 10 años, pero... Uno de mis principios siempre ha sido vivir cada año como si fueran 5. Por lo tanto, esos 10 son 50 años. Literal, he tratado, no sé si lo he conseguido, pero he tratado de que así sea. Y la experiencia y la satisfacción de ahora mismo me dice que sí, me dice que lo hemos vivido, lo hemos exprimido a un nivel leyenda. Entonces me he preocupado de hacer tantas cosas como fuese posible, ¿no? Tantas cosas como fuese posible, y creo que eso es una bendición. Es cierto que ahora estamos compartiendo el mensaje de no hay que tener prisa, hay que parar. Sí, el mundo no es tan rápido como era hace 2 años, hace 5, hace 10. Y a medida que avanzamos, la capacidad, la velocidad del cambio supera la propia capacidad del ser humano a adaptarse al cambio. Por lo tanto, es más importante parar que nunca. Ya. Y hay que seguir haciendo cosas. Porque al final, yo no he leído tantos libros, no he escuchado tantos podcasts, no he leído tantos posts, no he estudiado tanto. Lo que me he preocupado es de practicar absolutamente todo lo que caía en mis manos. Desde meditación, redes sociales, tai chi, qigong, respiraciones, psicodélicos, marketing, todo lo que ha ido cayendo en mis manos. Y ha caído en mis manos muchísimas cosas. Fruto de ello son más de 70 experimentos siguiendo el método científico en una página que se llama isragarcia.es/experimentos, donde están todos mis experimentos con un informe completo y algunos de más de 17.000 palabras, 25.000. Eso es solo la tienda. La trastienda de esos experimentos es un Evernote
como viste ayer, con más de 1.800 puntos de integración desde 2021 a 2023. Mi vida entera ha estado integrada a través de vídeos, a través de podcasts, a través de... Yo he escrito desde 2012 a 2021 todos los días un artículo en mi web sin parar, ni un día. Entonces, todo eso me ha permitido ir integrando todo lo que yo iba viviendo. Y por el medio he pasado de lanzar una ICO, un Initial Coin Offering, de trabajar en proyectos con Techstars, de montar un programa de educación disruptiva transversal que fue el primero en 2013 y que me abrió a esto que estoy haciendo ahora, por el que han pasado 2.500 personas y ha estado en varios países, montar no sé cuántos proyectos, desde eventos, desde montar el primer evento de redes sociales en 2010 en habla hispana, ya retransmitido a través de streaming en 2010, 2011. He llegado practicando, y he llegado integrando, y he llegado experimentando con todo lo que me ha caído en mis manos. Y como era muy curioso y como quería probar y hacer mucho, pues cayó el deporte, como el triatlón me abrió a tener que cuidarme para aguantar, porque no hacía más que trabajar. Eso me abrió a la ultraproductividad me abrió a la conciencia me abrió al mundo de trabajarse a uno mismo. Yo le llamo el mundo del life, del self-mastery, del ser tu propio maestro, de la maestría del ser, y que da la maestría de vivir, porque si tú no te amaestras a ti, no puedes vivir una vida completa, una vida plena, porque sigues siendo esclavo de tus estímulos, de los internos y externos. Entonces llegó un momento desde 2011 yo no he hecho más que trabajar en mi marca, en mí, tanto que estuve a punto de devorarme a mí mismo. Pero había que ir a ese punto. Y he vivido de todo. He vivido desde la mayor gloria hasta la mayor penumbra. Desde celebrar la vida hasta querer terminarla. He pasado por todo, literal. Desde perder a las personas una de las personas más importantes de mi vida con muy poco tiempo y muy joven, hasta no dejar de ganar y ser rico de amigos. Tengo 50 amigos que darían la vida por mí. Soy rico. El otro día estaba en la calle, sentado al lado de Paseo de Gracia en los banquitos esos de piedra, y me explotó la cabeza porque me di cuenta de si soy capaz de disfrutar este momento, que es un momento ordinario, de esta forma, ya lo tengo. Y llegué con una cara que Joseph me dijo: nunca había visto esta cara en ti, bro, no se me va a olvidar en la vida. Es que llegué y le dije: bro, te tengo que decir algo. Soy rico, tío. Cuando unos días antes había perdido todos mis ahorros para seguir la gran victoria. Todos. Bueno, había perdido, podía decir que me lo han robado, pero creo que he hecho una donación, la mayor donación altruista al universo que he hecho jamás. Entonces dije: wow, ¿cómo me puedo...? O sea, y era un momento en el que la gente estaba pasando, a mí me estaba dando el sol, eran las 2 de la tarde, no sé qué hora era, estaba escuchando una canción y yo sentado allí, no había nada especial, eso era. Entonces he llegado allí experimentando, practicando, probando, anulándome a mí mismo, cancelándome, no confiando, confiando. He vivido de todo. He llegado haciendo de todo, de todo. He sido camarero, trabajaba en una... Tú conoces la historia hasta amnesia, pero lo que no sé si tú sabes es que yo empecé como aprendiz de fontanero con 18 años. Luego pasé a confeccionar trajes de moros y cristianos sin contrato. Luego a trabajar en una fábrica de textil de 6 de la mañana a 6 de la tarde en Urdido Jordi, en Cocentaina, y de 6 de la tarde a 6 de la mañana la semana siguiente. Y decir, esto no es mi vida. Paso 1, salir de aquí. Y eso me llevó a presentarme a la Universidad de Manchester con una carta denegada. Y presentarme igualmente, sabiendo que me habían denegado. Y otra de las mejores decisiones de mi vida. Entonces, me he lanzado por todo lo que ha venido. Y me voy a seguir lanzando.
porque eso es vivir. Muy bien. Otra pregunta así del programa que tengo mucha curiosidad. No sé si la pregunta primera es la correcta, ¿eh? Cuando digo ¿qué tipo de ayuda prestas? Me refiero a en qué necesidades te especializas más en ayudar. O sea, ¿cómo sabes si alguien es apto o no para un programa tuyo? Esto ahora lo tengo más claro que nunca. A lo que yo me dedico soy un maestro de vida. Guío, muestro, acompaño, empujo, potencio, ponle el nombre que quieras a las personas a cómo aprender a vivir. Y ahí cabe todo lo que te puedas imaginar. Puede ser tu propósito profesional, puede ser tu miedo de niño, puede ser por qué no obtienes lo que quieres. Me he dado cuenta de que lo que he dedicado toda mi vida es aprender a cómo vivir y llegar a este punto en el cual he resuelto mi vida y he realizado mi existencia. Entonces, vale, ahora sí que lo tengo. Yo he aprendido a cómo vivir en mayúsculas. Y lo que hago es, si tú quieres aprender a vivir, de verdad, no como quieres, sino como necesitas, aquí está. Este podría ser una etiqueta también para el título del programa holístico de alto rendimiento. ¿Cómo aprender a vivir? Este lo entendería. ¿Cómo aprender a vivir verdaderamente, completamente, con todas tus contradicciones, virtuosamente? Totalmente. O sea, no es vivir solo lo bueno, no. ¿Cómo aprender a pasar a través de todo? ¿Cómo atravesar la experiencia de vivir? Muy bien. Oye, y ahora tengo una duda, porque me la he planteado yo en mi caso concreto, ¿no? Con el programa. ¿Cómo tienes la certeza, o al menos es lo que se percibe desde el otro lado, ¿no? ¿Cómo parece que tienes la certeza de saber cuándo apretar y cuándo no? Porque me cuesta pensar que siempre puedes encontrar el punto exacto, ¿no? Cada persona es un mundo y la mayoría entramos al programa sin que nos conozcas de nada, habiendo hecho, sí, unos cuestionarios muy extensos, pero que al final no nos conocemos nada personalmente, ¿no? Y parece que tengas siempre el punto donde ahora aprieto, ahora suelto, ¿no? Y digo, ostras, si cada persona es un mundo, ¿cómo tienes esa perspicacia, ¿no? Para saber encontrar ese punto que es tan importante? Porque en un programa de estas características alguien se te puede literalmente derrumbar, bloquear y retirarse antes de tiempo, ¿no? ¿Cómo crees tú que tienes esa capacidad, ¿no? de decir, ahora toca apretar, ahora toca aflojar con personas tan distintas, ¿no? Como cada persona que es un mundo? Nadie ha abandonado, de momento. De momento. Ya es algo. Eso yo le llamo arte. Y el arte no se puede explicar ni medir. ¿Cómo hago eso? De forma instintiva, natural, espontánea, sin pensar, porque me convierto en ti. Entonces, parece que sí que funciona, que sí que me convierto en ti. ¿Cómo sabes? Tú me lo estás contando, sin que tú creas que me lo cuentas. Tú me lo estás mostrando en todo momento. Porque yo lo que hago durante, en este caso, 7 días, es no parar de verte. No parar de... Cuando tú crees que no te estoy viendo, te estoy viendo. Cuando lo que dices, cómo lo haces, lo que no dices, lo que no haces, todo me está mostrando cuándo debo apretar, cuándo no apretar, cuándo no, cuándo sí, cuándo no, cuándo sí, cuándo no. Y los formularios que crees que no dicen nada sobre ti, dicen más de lo que tú crees. Pero luego ya lo siguiente me lo enseñas tú todo. Entonces yo simplemente tengo que estar siendo tú. Si yo estoy pensando en mis historias, no puedo hacer esto. Y al final, por esto disfruto este programa tanto, porque se crea casi a tiempo real, de forma espontánea, en base de lo que tú vas necesitando. Y lo que tú vas necesitando me lo estás contando tú todo el tiempo. Imagínate si nosotros tuviésemos esa delicadeza y sutileza de poder trabajar con las personas de esta forma. Y interactuar o conversar con ellas. Estableceríamos unas conexiones mucho más que genuinas. Vale, otra pregunta. También ahora muy focalizada en mi caso, ¿no? Yo he hecho el programa de 7 días
y ahora tengo la sensación de que necesitaré mucho tiempo para digerirlo todo, porque hemos trabajado muchísimo, ¿no? Y puede ser un poco caótica la integración de tanto saber, de tantas nuevas prácticas. Entonces, ¿no te quedarías más tranquilo si al final, aunque fuera por sorpresa, para que nadie se confíe antes de tiempo, nadie se relaje, ¿no?, dieras un manual de instrucciones básico para asegurar que hasta los más cafres no nos vamos a perder en la integración? El manual ese de instrucciones básico, ¿cuándo tú lo quieres dar? Una vez acabado el programa. No. Entonces, ¿para qué quiero darlo? Bueno, claro, no. Mi duda es si al final del programa lo tendré. Espera. Pásame esto. Esta libreta. Yo estimo que aquí hay como unas 100 y pico hojas. ¿Vale? Y que aquí hay una libreta llena de tu escritura, desde la hoja... Bueno, la hoja 1 es una dedicatoria mía. Desde la hoja 2 hasta la hoja 99 lo has llenado tú. Todo tú. Y ahí ahora hay una que está más de la mitad completa, ¿puede ser? Sí, la mitad. La mitad. Un poquito más. Tenemos 2 libretas. Yo no te tengo que dar un manual. Has creado tú tu propio manual. Bueno. A ver, necesito unos días para... Claro, digerir. bueno, y poco a poco. Piensa que hemos hecho un trabajo que son meses. Sí. Vale, y luego también, así a nivel personal, ¿me puedes confiar si en algún momento pensaste que no llegaría al final del programa? Me has dicho que todo el mundo ha llegado, pero... No pensé nunca eso. ¿No? No, Ostras. nunca pienso eso con nadie hasta que... Si no se marcha, cuando se marcha lo pienso. Muy bien. No, cuando se marcha ni siquiera lo pienso. Cuando se marcha es un hecho, se ha marchado. Muy bien. No tuve dudas. Es más, ayer te lo dije. Sí. Dice, si tú vieras en lo que te vas a convertir... Sí, pero... Sí, claro, yo he dudado. Y Claro, creo que soy porque- muy seguro de mí porque- mismo, he tenido momentos de decir, Porque ostras, yo te hago dudar. Porque dudar es despertar. Vale, una pregunta concreta, esta es para todo el mundo, porque es uno de los rasgos, yo creo, de tu programa, que chocan muchísimo, que se ve lo potente que es, pero que tiene su dificultad física, casi diría, ¿no? ¿Qué pasa si alguien, y lo pongo entre comillas, no sabe escribir? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo llevaba muchos años sin escribir a mano prácticamente nada, ¿no? Hoy en día todo es teclado, ¿no? Y además, yo vengo de una carrera universitaria de letras, de sociología, que te hinchas a escribir, ¿no? Ya no digamos si vienes de ciencias, si no has estudiado y no tienes la suerte de tener el gusto, ¿no? O la costumbre de escribir de vez en cuando. O sea, ¿este programa se puede hacer con un portátil? ¿No puedes encontrarte a alguien que no sea capaz de escribir tanto a mano? ¿Qué haces? ¿O es que todo el mundo sabe escribir más de lo que yo me pienso? Porque yo me he sorprendido mucho escribiendo tanto. ¿Qué hago? Yo nada. La otra persona aprende. Aprende a escribir. De momento, todo el mundo ha acabado excediendo sus propias expectativas. Y siempre a mano. Es cuestión de la mente limitada. La mente limitada piensa, no sé escribir. Pero la mente ilimitada dice, di que no sabes escribir cuando hayas escrito 10 millones de palabras. Aquí habrás escrito un milloncito o a lo mejor más. No sé. Entonces, ¿y ahora? ¿Estás más suelto? ¿Más fluido? Mira la progresión de los primeros diarios nocturnos y matutinos de la sabiduría a, por ejemplo, la última integración, la del final del programa, la del feedback. Tú eres el que muestra que todo es posible, porque vas rompiendo esos límites ilusorios, engañinos o engañosos y sí, eso es. Muy bien, dos preguntas para terminar. Una, si me puedes confiar 3 destrezas, fortalezas mías y 3 puntos de debilidad, fragilidades. 3 y 3 que me pueda llevar, aparte de todo. Implicación, Sí. un punto positivo. Consciencia. Y buena fuerza de voluntad, buena voluntad, o sea, buena persona. Gracias. ¿Y puntos a qué? ¿Cuál has dicho?
Y tres puntos débiles, Diría puntos a mejorar, sí, a trabajar. Bueno, a trabajar todo, ¿no? Pero... La historia en tu cabeza, que es un engaño, es mentira, lo que te dices no es cierto. Las excusas y quejas que no valen para nada. Y la resistencia al cambio que se abre ante ti y es imparable e inevitable. Muy bien, gracias. Y para acabar, tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona tu proyecto personal, ¿no? Porque es tan heterogéneo, chupando tantas cosas, evolucionando tan rápido. ¿Puedes adelantar algo de hacia dónde vas a tirar? Es decir, yo puedo pensar, hombre, yo igual tengo a alguien para recomendar este programa que igual lo tendría que hacer dentro de 3 o 4 años. ¿Podemos esperar que dentro de 3 o 4 años este programa esté? ¿O tú ya estás pensando en cosas totalmente distintas y esto va a ser una etapa que dejarás atrás a corto plazo? No tengo la menor idea. Lo que sí que sé es que este es mi trabajo. Este programa evoluciona cada vez que lo hago. Llevo prototipando con más de 55 one-to-ones que he hecho, con más de 7.000 personas que he trabajado en consultorías one-to-one. ¿Vienen cosas? Sí, claro, seguro. Pero van todas en esta línea, en la línea del autodominio, en la línea de la maestría del ser, en la línea de la maestría holística, en la línea de la maestría de uno mismo, en la línea de la maestría de la vida, en la línea de verdaderamente convertirte en lo que tú eres. Tu gran maestro, tu gran libro, tu gran chamán, tu gran coach, tu gran gurú, todo lo que tú necesitas está ahí. Y yo he donado mi vida entera en llegar al punto de decir, sí, es cierto, se puede llegar, se puede ser, se puede llegar a ese sitio de decir, lo he conseguido. Entonces, ahora para mí no hay presión, yo no tengo prisa, lo tengo todo el rato, lo estoy consiguiendo. Entonces, ¿qué va a pasar adelante? No lo sé. Mi idea, antes de donar todos los ahorros de mi gran victoria de este sabático experimental, que ya llevo 2 años, que ya no sé si es desempleado o jubilado, que es como una especie de búsqueda de la visión, pero sin tiempo limitado, sin tiempo ilimitado. Mi idea es ahora 1 año entero desaparecido. ¿Por qué? Porque después de una experiencia de sentarme conmigo 6 meses, en ayuno, en oscuridad, en meditación, en quietud, en silencio, en soledad, en prácticas que me sacan de la mente para estar en el cuerpo. Si he conseguido resolver mi vida, ya no es por mí, ahora es para todos. Entonces, quiero darme este año, porque aunque me dé el año, a quien veo y me topo por la calle, ya lo has visto, que no dejo títere sin cabeza. Sí. No tiene que ser de forma agresiva, no, todo, con sutilezas, con chispazos, con tarjetitas, con conversaciones. Entonces, como sé que como me he olvidado de mí, me he estudiado, me he conocido y me he olvidado de mí. Y si me olvido de mí y ya no estoy en medio, ahora está en medio todo el mundo. Entonces, estoy disfrutándolo. Entonces digo, ¿y si me voy 1 año conmigo? Por otro lado me digo, pues ya no hace falta, no lo necesitas. Y digo, es verdad. Digo, bueno, pues me voy 1 año, veo y voy bajando y voy subiendo. Pues, vale, es como... Y supongo que si en ese año Lola me dice, Isra, hay un programa, pues vendré, porque para mí ya no tiene ningún sentido estar trabajando en mí. Para mí tiene sentido estar trabajando, sirviendo, impactando, jugando, practicando, amando y viviendo con otras personas. Entonces, quiero crear programas de meditación, sobre todo, y lo que creo va a ser más potente van a ser los programas de quietud que voy a hacer, porque es la clave. Sesiones de talleres de 1 hora, prácticos, de 3, de 5, de 8, un proyecto que se llama Psicodelia,
psicodélicos sin psicodélicos, llegar a estados de conciencia alterado sin tomar psicodélicos, porque el psicodélico está dentro de ti, eres tú. La escuela de Self-Mastery, el podcast de psicodélicos, si proyectos, y me ha dado tiempo a pensar. Lo que pasa es que tanto como Aníbal Lecter, tener una máscara y un esto para no hacer, pero ya no estoy en el hacer. Ahora sé que aunque tenga esas ideas, las pongo ahí y digo, pasarán. Entonces voy a seguir haciendo lo que hago todos los días, que es lo que tenga que hacer, lo que se necesite, lo que se requiera. Si la vida me dice, vete a una montaña y tírate 4 meses, me voy a la montaña. Si la vida me dice, Irra, sal de esta montaña y vete a ver quién encuentras por ahí, yo qué sé, vale, venga, voy. No, vete a ver a tu... ¿no? Ahora mismo estoy aquí en España porque después de estar en el templo Shaolin, que también es cierto que voy a pasar una estadía allí, viviendo y trabajando y entrenando, que me han aceptado la posibilidad de poder estar con ellos por un tiempo largo, como hice en el monasterio. Eso es algo que forma parte de lo que a mí me permite, primero, hacerlo accesible, hacer accesible lo inaccesible para todas las personas, y luego me permite vivir la vida que siempre me he enamorado de vivir, que es esta vida de experimental, de vivir experiencias, de llegar a personas y todo, porque todo eso que absorbo acabo volcándolo en todo el mundo. Entonces, ojalá pueda llegar a hacer más trabajo, llegar a más personas y democratizar todo esto. A mí me gustaría llegar a una sala con, 500 personas y que hayan pagado 10 euros. O que no hayan pagado. Porque mi trabajo ya no es ganar. Yo ya he ganado. Mi trabajo es llegar, pero para llegar yo ya no tengo que ir. Que era lo que siempre he hecho durante mi vida. Ir. Para ser, tengo que hacer. No. Mi trabajo ahora llega solo. Yo tengo más trabajo que nunca y no tengo redes, no me anuncio. Si eso enviamos una newsletter a mi base de datos por cada programa, no hago nada. Ya no tengo que ir a por ello. Dejo que lo que tenga que venir venga a mí. Me encantaría trabajar con colectivos desaventajados, con chavales, con todo. Pero ya no voy a hacer que suceda, porque ya lo he hecho. Ahora que suceda lo que tenga que suceder. Yo estoy listo para lo que sea. Muy bien, muchas gracias. Súper interesante. Gracias a ti, Víctor. ¿Cómo resumirías este programa en 3 palabras? Queda mal hablar así, pero de putos locos. Es una pasada, no, ahora fuera coñas, es una pasada a todos los niveles. Cuando entré en el programa, entré por recomendación de un buen amigo al que aprecio mucho, pero entré sin saber dónde iba. Sabía que era muy cañero y el nombre este que le pones, ¿no?, de programa holístico de alto rendimiento, pensé, esto es una guerra de las galaxias, yo creo que ni él sabe lo que es. Ajá. Y hostia, realmente esto es muy holístico, o sea, holístico porque lo tocas todo, desde el sueño a la alimentación, la relajación, la meditación, los deportes, el trabajo, la autoconciencia y luego de alto rendimiento porque es que realmente no paras. O sea, desde que te levantas hasta dormir tienes tus pausas de meditación, de relajación, pero no paras. O sea, apenas me has dejado ni mirar por la ventana, que tenemos aquí una vista fantástica de la Costa Brava. A mí que me encanta nadar, veo el mar y casi dices, no, has de estar quieto y presente, quiere decir estar por lo que has de estar todo el día, ¿no? El primer día todavía leí 10 páginas cuando llegué a la habitación de un librito que me lo imaginaba. Leer. Los otros días ya caía rendido y ya los últimos ya casi no me podía ni dormir de la cabeza como la tenía, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un orgullo y un placer poder formar parte de este programa. Es una experiencia única que no olvidaré nunca y que recomiendo a todo el mundo que se quiera mejorar y que no tenga miedo de entrar un poco en lo desconocido de alguien tan atípico y tan particular como tú. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Quiero reconocer, enhorabuena por el trabajo, por la dedicación, por estar ahí, por aguantar mis embestidas, por tirar lo que al principio no veías y ahora ves claramente. Desde luego no me equivocaba cuando trabajamos es que al final la base es que eres una buena persona y que estás dispuesto a ver lo que no estabas viendo. Y para mí es más que suficiente y estoy mega contento, satisfecho, orgulloso, privilegiado de poder haber hecho esto y haber vivido esta experiencia pico entre ambos. Yo no lo olvidaré, tú no lo olvidarás. La gente que quiere saber sobre ti, si esto lo publicamos, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, no. Si quieres saber sobre mí, pues me pueden mandar un email, victor.planas.vas@gmail.com.
Perfecto. Y en lo que pueda les digo. Perfecto, porque además tú te dedicas a desarrollar proyectos, a conceptualizar ideas y transformarlas en negocios, ¿verdad? Porque mucha gente que escucha este podcast, más de 400.000 personas repartidas en todo el mundo, pueden a lo mejor tener una idea o algo que digan. Tú eres un experto en asesorar, en evaluar y decir, esto va para adelante, ¿no? En tocar muchas teclas. Claro. Pues eso, abrimos la puerta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a muerte, tío. Venga. Solo se puede vivir a muerte. Claro que sí. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa. Gracias por haber escuchado este podcast, por haberlo visualizado, por haber estado aquí, por seguir aquí, por sobresalir, por reinventarte, por liderar, por elegirte. No hay una cenicienta a las 12, estamos aquí. Espero que hayas disfrutado y que tomes acción y que en los comentarios nos digas qué te ha parecido, qué te gustaría que tratásemos, qué te gustaría encontrar, qué necesitas, cómo te podemos servir mejor. Porque esa es la misión, servir, impactar, practicar, jugar, amar y vivir. Y para eso está este podcast. Así que vamos a ello. Cuento con tu apoyo, cuento con tu like, cuento con tu suscripción y ojalá entres en Spotify o en Apple Podcast y dejes una reseña. El viaje continúa.